Hola, muy bien. ¿Cómo vamos? Vamos a seguir avanzando con nuestra trigonometría. Vamos a ver algunas aplicaciones, ¿ya? Para hacer aplicaciones un poco más complejas, vamos a volver a conectarnos un poquito con algunos detalles que necesitamos que estén muy entendidos, ¿sí? Vamos a ver cómo se resolvía triángulos rectángulos cuando conocíamos dos lados, ¿sí? Muy bien, para ello debe estar claro de que si tenemos un triángulo rectángulo es porque uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿sí? Y los lados tienen nombres especiales. Los que forman el ángulo de 90 grados, si recuerdan, son catetos y el tercer lado, el que se opone al ángulo recto, es la hipotenusa. Estos tres lados están relacionados mediante el teorema de Pitágoras, ¿sí? Aquí están relacionados los lados únicamente. Si observamos, aquí tenemos dos ángulos agudos internos, dos ángulos internos agudos en este triángulo rectángulo que son complementarios. ¿Qué quiere decir? De que sumado sus medidas nos dan 90 grados. Es decir, la medida del ángulo B, en este caso particular, y C, nos dan 90 grados, o su equivalente en radianes es pi sobre 2. ¿Sí? Muy bien. También para denotar los triángulos vamos a poner letras mayúsculas en los vértices y letras minúsculas al lado opuesto. Entonces los lados son minúsculas y los ángulos son con mayúsculas. Hay otras representaciones que les ponen los ángulos con letras griegas, ¿sí? Pero en sí el significado es lo mismo y las relaciones no van a cambiar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los lados están relacionados simultáneamente con los ángulos mediante las funciones trigonométricas, ¿sí? Si recuerdan, ¿no? Aquí era igual la función seno al cateto opuesto. ¿De quién? Del ángulo del que estemos hablando. En este caso, puedo calcular las funciones trigonométricas de estos ángulos agudos, sea del B o sea del C en este caso particular. ¿Ya? Entonces, las funciones trigonométricas se calculan de estos ángulos agudos con las definiciones que ustedes ya conocen. El seno es el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, el coseno el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa y la tangente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. También recordemos que estas funciones también tienen funciones inversas. La función inversa de la función seno es la cosecante, ¿sí? Por lo tanto, la relación o la división va a ser al revés, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. El coseno tiene su inversa a la secante, que sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la tangente, su inversa es la cotangente, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Muy bien. Ahora, con estas relaciones nosotros podemos encontrar los elementos que nos falten de un triángulo rectángulo. A ese procedimiento se le denomina resolución de triángulos rectángulos. Generalmente nos van a dar dos elementos y necesitamos encontrar los otros tres elementos. En total son 5 elementos. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Los tres lados, ¿sí? Los dos catetos y la hipotenusa, y los dos ángulos internos que son agudos. Muy bien, entonces vamos a dedicarnos a este caso. Tengo dos lados. Si observamos, tengo un cateto y tengo la hipotenusa. Para facilidad de las operaciones, primero los vamos a representar. Vamos a poner las letras como les habíamos indicado. ¿Ya? Mayúsculas en los vértices y minúsculas al frente. Entonces, ya sabemos que tenemos como información estos dos datos y necesitamos encontrar estos tres elementos. ¿Ya? Muy bien, en este caso es mucho más fácil o es recomendable encontrar el tercer lado, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras. Como me falta un cateto, será igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de otro cateto, ¿sí? No se olviden, este orden es importante, aquí siempre tiene que ir la hipotenusa o si no les va a dar números negativos y raíces de números negativos no son reales, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en esto. Simplemente reemplazamos los datos, ¿sí? Por los valores que tenemos y ya tenemos el tercer lado que me faltaba, que es este cateto, que lo vamos a ir colocando ya de una vez
¿sí? Como información, porque ahora ya la tenemos y podemos visualizar qué podemos seguir haciendo. Me hacen falta los ángulos agudos. Yo puedo calcular cualquiera de estos dos ángulos agudos, sea el C o sea el B, utilizando cualquier función trigonométrica, especialmente las principales, ¿no? Seno, coseno, tangente, que las tenemos programadas en nuestra calculadora. Entonces, quiero encontrar el ángulo B, ¿ya? Y quiero utilizar la función seno, aunque ya les repito, puedo utilizar cualquier función trigonométrica, seno, coseno o tangente. ¿Ya? En este caso particular vamos a utilizar la función seno, que por definición es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿El cateto opuesto a quién? Al ángulo B. Estamos hablando del ángulo B. Está opuesto, ya, porque C es el cateto adyacente que está formando parte de, ¿ya? Sobre la hipotenusa, dice. Muy bien, entonces, ¿cómo encontramos la medida de este ángulo B? Para eso utilizamos las arcofunciones. Estas arcofunciones están también registradas en la calculadora. ¿Sí? ¿Cómo hacemos este procedimiento en la calculadora? Lo que primero tenemos que fijarnos es que en la pantalla, si vamos a trabajar en grados, debe estar en la parte superior o en alguna parte una letra D. ¿Sí? Que quiere decir que vamos a trabajar con los grados en los que están. Cada grado tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos, que son los grados con los que más se trabaja. Eso es lo que debo cerciorarme. Ahora, para hacer esta operación en la calculadora, vamos a seguir el siguiente proceso. Ya buscamos dónde esté shift, la segunda función. Presionamos sen y va a aparecer esto, sen a la -1. ¿Sí? Se va a abrir un paréntesis, o si no, usted lo abre al paréntesis. Y le escribimos la operación 5 dividido para 13. ¿Ya? Igual, y ya tenemos la medida del ángulo B. ¿Sí? Una vez que ya tengo la medida del ángulo B, me hace falta la medida del ángulo C. Si recordamos, estos dos ángulos son complementarios. ¿Sí? Entonces, si ya tengo uno de ellos, el otro es fácil si es que le restamos de 90 grados. ¿Ya? De esta manera, como ya hemos encontrado las tres incógnitas que nos faltaban y teníamos los dos datos, los colocamos en nuestro triángulo y está resuelto mi triángulo rectángulo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Aquí tengo también otros dos lados. Pero en este caso son los dos catetos, ¿sí? Y me hace falta la hipotenusa. Entonces, utilizo el teorema de Pitágoras, reemplazo mis datos y ya tengo el valor de la hipotenusa, ¿sí? El valor de la hipotenusa, que en este caso era A. En este caso, A es mi incógnita. Como ya tengo los tres lados, me hacen falta los dos ángulos, ¿no es cierto? Les vuelvo a repetir, puedo utilizar cualquier función trigonométrica y cualquiera de los dos ángulos, ¿ya? Quiero encontrar el ángulo B, la medida del ángulo B, y voy a utilizar la tangente, ¿sí? Entonces, ¿a qué es igual la tangente del ángulo B? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Al hacer esto, tengo la tangente, pero lo que necesito es la medida del ángulo. Entonces, volvemos a la calculadora y hacemos shift tangente de esta expresión o de esta división, ¿sí? Y ya tengo la medida del ángulo B. ¿Y cómo saco la medida del ángulo C? Restándole de los 90 grados, porque los dos ángulos agudos internos de un triángulo rectángulo son complementarios, es decir, suman 90 grados. Ponemos todas las informaciones y de esta manera está resuelto mi triángulo rectángulo. ¿Sí? Próximamente vamos a ver la otra situación de qué sucede ya, si yo tengo un lado y un ángulo
¿sí? Y posteriormente los vamos a aplicar en la resolución de problemas en los que vamos a visualizar triángulos rectángulos. Entonces, hasta el momento, eso es todo. Esperamos se haya entendido. Caso contrario, nos estaremos poniendo en contacto para aclarar alguna duda. Tengan un buen día y nos estaremos viendo próximamente.